Pues miren amigos, así es como nos ha quedado esta cama plegable dentro de este closet. Vean qué práctico es, simplemente abrimos nuestras puertas plegadizas y bajamos nuestra cama. ¿Quieres ver el proceso completo de este proyecto? Quédate hasta el final de este video que ya te doy los detalles. Para empezar, lo primero que tenemos que conseguir es este herraje. Este herraje, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que puedas adquirirlo aquí en México. Si nos ves o nos escribes de otros países donde no puedas conseguirlo, por favor déjanos un comentario en este video que nosotros te vamos a regalar las medidas y plantillas para que tú puedas mandar a hacerlo en tu país. Pues vámonos al taller para ver cómo empezamos este proyecto. Lo primero que necesitaremos son dos tablas. Vámonos hablando de las medidas. Esto tiene 17 centímetros de ancho. El largo que le vamos a dar a estas tablas es de 1.42 y vamos a trazar el tradicional lazado para las esquinas, que es en cola de Milano o cola de pato. No sé cómo lo conozcan ustedes, déjenlo en los comentarios. Vamos a empezar a trabajar con estas dos piezas. Vamos a hacer los trazos para poder hacer los cortes necesarios y hacer el amarre en las esquinas. Recuerden que vamos a hacer un marco completo. Aquí estoy haciendo el corte con la cegueta. El ángulo que le he dado es alrededor de 15 o 20 grados. Tú calcúlalos a modo de que te quede un buen amarrado. Hacemos el vaciado de los cortes. Con los primeros cortes que hemos hecho en la primera pieza, vamos a transferir este mismo trazo a la siguiente pieza, que es el larguero de este marco, de modo que nos queden hembra y macho para poder hacer el amarre. No te preocupes, ahorita te voy a dar la medida del marco completo. Listos los cortes, vamos ahora sí a hacer el armado de este marco. Como ustedes están viendo, ponemos suficiente pegamento y con golpes, como nos ha quedado unos cortes justo, va a quedar muy bien. El larguero para este marco es de 1,94 m y el ancho es de 1,42 m. De modo que el interior nos va a quedar a 1,38 por 1,90. Es la medida de un colchón matrimonial. Con el marco armado vamos a pegar un fondo y estoy usando MDF enchapado con ucumé en 15 milímetros. Recuerden que estas hojas miden 1,22 m, así es que vamos a tener que añadir el faltante para poder llegar a 1,42. Ponemos suficiente pegamento y vamos a atornillar en todo alrededor la parte de abajo para que nos quede muy bien, y vamos a añadir los recortes adicionales para completar el fondo de esta cama. Listo, así nos va a quedar. Vamos a resanar los tornillos y las uniones y vamos a dejarlo a un lado para irnos al siguiente proceso. Para eso, por aquí tenemos tabla de 25 centímetros. Vamos a cortar tramos de 1,50 m, necesitamos dos. Cortaré además unas tiras de 8 centímetros. Ahorita vamos a ver para qué propósito. Estas tiras las vamos a fijar en el canto de nuestra tabla de 1,50 m que hemos cortado. Esto nos servirá para hacer la fijación en el muro. Pondré pegamento y tornillo y así es como me va a quedar. He cortado además unos tramos de 60 centímetros que vamos a pegar para que nos quede más grueso. Esto nos va a quedar a 4 centímetros para poder fijar la pieza de nuestro herraje. De este modo, ya que los tornillos que lleva este herraje pues son largos, son de 1,5 pulgadas. Ponemos suficiente pegamento y vamos a dejarlas pegando y vamos a hacer una pieza más de esta. Necesitaremos dos. La otra la pegaremos al otro lado para que nos queden dos piezas, una izquierda y una derecha. Mientras se pega, regresamos a nuestro cajón. Vamos a lijar el cajón por fuera y vamos a eliminar las esquinas redondeándolas. Además, también vamos a redondear el canto de la tabla por la parte de arriba de nuestro cajón. Como van a quedar expuestas, pues no queremos ninguna esquina. También en el fondo de nuestro cajón vamos a pasar esta broca para redondear. Vamos a presentar las piezas del herraje que van fijas al costado de nuestro cajón. Como nuestro cajón es tabla de 2 centímetros y necesitaremos meter anillo de 1,5 pulgadas, vamos a poner un refuerzo por la parte de adentro donde va a quedar el herraje. También vamos a poner refuerzo donde va a quedar pata giratoria de este herraje en la parte de arriba de esta base. De este modo nos van a quedar. Vamos a ponerlo de los dos lados. Esas que dejamos secando antes, ya les he hecho un corte en la parte de arriba redondo, y aquí vamos a presentar nuestra base de cama junto con los soportes que llevarán la otra parte de nuestro herraje que vamos a fijar al muro. Vamos a hacer los detalles de resana y lijado y nos vamos a ir a la pintura. Aquí ya estamos viendo todo el proceso de pintura para el cajón y los soportes de nuestra cama. Si quieres ver el tutorial completo de cómo barnizar un mueble, ya tenemos un video por aquí en el canal. Por aquí te voy a dejar el enlace para que lo puedas checar. Una vez pintada nuestra base de cama y nuestros soportes, vamos a
empezar a fijar las piezas de este herraje en la base para irnos a la instalación. Tenemos por aquí el herraje. La primera pieza que vamos a instalar es donde previamente ya pusimos nuestro refuerzo y vamos a presentar nuestra primera pieza, que es esta que están viendo ustedes aquí. Va a quedar en la parte al costado de la base, al ras, y de la parte de abajo es donde empieza la tabla, ahí la vamos a fijar. Para esto vamos a hacer la guía de los tornillos y vamos a ponerlos. Como pueden ver ustedes, esta pieza lleva un redondo de 5/8 alza. Esa va a ser la medida que vamos a tomar desde la parte de abajo para irnos a la parte de arriba, y vamos a hacer el barreno con esa medida para fijar la pata abatible o la pata giratoria en el otro extremo de esta base. Para esto tendremos que hacer un barreno o un hoyo. Checamos la medida que se necesita, en este caso son 5/16, metemos la pieza y vamos a fijarla con sus 4 tornillos para dejarlo listo. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado de la base de nuestra cama. Vámonos ahora con los soportes que van a ir fijo al muro. Vamos a fijar la otra pieza de nuestro herraje. Vamos a poner la altura que necesitamos. ¿Cómo sabemos esa altura? Porque es la misma altura de la pata abatible. La pieza que sobresale en esta placa ahí es donde va a caer la pieza de la base que hemos fijado previamente. Esta pieza que sobresale debe de quedar a 24 centímetros desde el ras de nuestro soporte. Tomamos la medida y vamos a marcarla. Hacia la parte del frente de nuestro soporte lo vamos a dejar al ras, pero verificamos que esté escuadra, y una vez teniendo la pieza posicionada vamos a marcar todos los tornillos para hacer una guía y fijarla. Vamos a poner todos los tornillos que lleva la pieza y vamos a hacer lo mismo con el otro soporte. De esta manera quedarían lista nuestra base y nuestros soportes. Una vez en el lugar de instalación, lo que tenemos que hacer, que dentro de nuestro closet vamos a fijar estos 2 soportes hacia el muro, y la medida que debe haber entre estos 2 soportes es de 2 metros. Es decir, recuerden que nuestra base mide 1,94 más el espacio de los herrajes, que son 6 centímetros, nos tienen que quedar de separado 2 metros. Con los soportes fijos ya vamos a poner ahora sí la base y vamos a poner el pistón necesario para que funcione de manera correcta. Así es como nos va a quedar. Vamos a poner ahora el colchón dentro de nuestra base, que lo hemos hecho justo para que cuando levantemos nuestra base pues no se salga nuestro colchón. Listo, pues vamos a ver qué tal funciona. Para esto vamos a abrir las puertas plegadizas que hemos puesto también para nuestro closet. Con las puertas abiertas vamos a poner la pata abatible en la posición y podemos ahora sí bajar nuestra cama. Esto se facilita porque el pistón permite que la cama no baje de golpe, va a bajar de una manera lenta y no te va a pesar. Amigos, pues como este video ya lo teníamos en nuestro canal y es uno de los más vistos, decidimos hacer esta segunda versión mucho mejor explicada. Si aún así te han quedado duda, pues por favor déjenlo en los comentarios de nuestro video. Estaremos felices de poderte responder y ayudar. Si te ha gustado nuestro video, por favor déjanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. Así me ayudas a hacer más y mejor contenido para ti cada día. Como siempre, yo te dejo 2 recomendaciones de videos. Son videos muy interesantes para que los puedas ver.